Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido invitado del día de hoy. Pero antes vamos a anunciar la ausencia de mi contraparte, mi querido amigo Danilo Clime, que no está con nosotros en el día de hoy. Como profesor universitario, pues él tiene un examen en el día de hoy. De manera que vamos a dar la bienvenida también a un querido amigo que viene de un visitante distinguido, ¿verdad? El amigo Oli Pérez Medina, que yo espero que él al pajarito me dijo por ahí, no fue el de Chávez, que parece que él quiere incursionar en el área de los medios de comunicación directa, porque en algún momento él tuvo responsabilidades que tenían que ver con la comunicación ya a nivel del servicio diplomático, que penosamente él no está en el servicio diplomático, que es de los jóvenes que yo entiendo que debería estar, o que debió continuar, o que lo debieron dejar. Porque aquí hay una cantidad, en el servicio exterior hay una cantidad de jóvenes profesionales que están fuera del país, que sencillamente se capacitaron y se siguen capacitando. Y ese es, como decía el difunto recién fallecido, el embajador Hans, hay que promover, incluso a nivel de embajadores, a los profesionales que están dentro del cuerpo diplomático, a los que se han ido preparando, teniendo experiencia, pero además de eso capacitando permanentemente. Está bien que haya una cuota política en todos los gobiernos, una cuota política, pero hay una parte de los embajadores que hay que promoverlos, que deben salir de ese personal que se está capacitando. En vez de votarlos, gobierno tras gobierno, en vez de votarlos como hacen en todos los gobiernos, señores, vamos a respetar a los profesionales. Esa es una posición muy personal que yo he venido observando de un tiempo a esta parte. Yo oía, por ahí no era el tema, por ahí que no es que vamos, pero yo lo cogí a propósito de la visita de Orly. Oía mi querida amiga, y bueno, cuasi familiar, porque tiene mi apellido, Rosa Encarnación. Incluso se ha hecho viral unos comentarios de ella, donde ella habla de los lujosos salarios que recibe. Si usted quiere casarse con la gloria o qué sé yo qué cosa, o sacarse un billete, váyase al servicio o consiga encajar en el servicio exterior. Ella no sabe lo que pasan esos dominicanos por allá. Por suerte ahora, o de un tiempo a esta parte, los monumentos o los dineros le llegan a tiempo, ¿verdad? Le están pagando temprano. Pero anteriormente, esa gente pasaba las de Caín. Y todavía lo pasan algunos que tienen que pagar muchísimos gastos y que los dineros generalmente no le alcanzan, sobre todo en aquellos países donde la economía anda con problemas y el consumo está disparado, o sea, los niveles de precio. Entonces ese es un tema que el que no sabe de eso, yo me he ido casi profesionalizando en ese tema por añadidura, ¿verdad? O por referencia, pero el que no sabe de eso no debería opinar, incluso los colegas de los medios de comunicación, porque a veces están satanizando al que designaron en el servicio exterior. Esa gente está pasando la de Caín, muchísimas precariedades. Y entonces viene un gobierno y lo mandan para su casa. Bueno, pero bien, vamos a dar la bienvenida a José Manuel, el doctor José Manuel Jerez, de la Comisión del Consejo Consultivo de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Para los fines, él ha sido una especie de pico de oro, uno de los voceros calificados, designado por el propio Leonel Fernández después que vio su desempeño en los medios de comunicación. Y él ha estado con alguna frecuencia aquí con nosotros y hoy está también. Y hay muchos temas sobre el tapete. Doctor,
formalmente bienvenido. Bueno, muchísimas gracias una vez más, licenciado Encarnación. Y estamos aquí de nuevo para cualquier inquietud. Hay muchas inquietudes a nivel electoral. Sobre todo, me gustaría recabar la opinión suya. Antes de hablar de los problemas, las expectativas con respecto al proceso que está casi al doblar de la esquina. Alguien dijo por ahí que el febrero era una especie de antesala de lo que pasaría en mayo. Yo eso no lo he aceptado en ningún momento como válido, pero algunos, especialmente del sector oficial, se han agarrado de ahí. Ve lo que pasó, eso es lo que vamos a repetir. ¿Qué le parece esa opinión y esa percepción que se ha querido inducir para meter miedo? No sé para qué, pero se haya querido llevar eso. Sí, usted lo acaba de decir, es una percepción que se ha querido inducir. ¿Quién ha querido inducir esa percepción? El oficialismo, el gobierno. ¿Por qué? Porque además de las bellaquerías que se hicieron en estas elecciones de febrero, que no son simples bellaquerías, son actos delincuenciales, donde el gobierno... Delincuenciales, actos delincuenciales, bellaquería o violaciones abiertas a la ley electoral. Esas son conductas previstas, tipificadas como delito. Delito electoral. Claro que sí. Violación a la ley electoral. Y tienen sanciones privativas de libertad y multa. O sea, son delitos en el sentido y no se supone que los delitos deben ser perseguidos, porque eso estaba a la vista de todo, no solamente de todos los que fuimos a votar, y vimos que había todo un mercado en muchísimos centros de votación y había un clientelismo y un activismo en las inmediaciones de los centros de votación. No se supone que con un procurador electoral o un fiscal electoral había que perseguir ese tipo de cosas. Naturalmente, de oficio, ni siquiera tenía que haber sido interpuesta una denuncia o una querella al respecto. Porque cuando se comete una infracción, y más infracciones flagrantes como eran esas, el Ministerio Público y la policía, como auxiliar del Ministerio Público, debe ipso facto ve que se está cometiendo un delito, debe aprehender a la persona autora o coautora de ese delito. Pero aquí todo el mundo se hizo de la vista gorda. En este caso la policía electoral, porque la otra policía están todos integrados, las distintas ramas policiales, militares, están todos y se convierten en la policía electoral. Entonces esa gente está garantizando la seguridad. Y parecería que ellos están muy inmersos en la seguridad, en el resguardo, si se quiere, de los centros, pero se olvidan de lo que esté pasando de la puerta para allá. No, pero lo que pasa es que el Ministerio Público es un cuerpo indivisible. Ahora, para asuntos... El Ministerio Público es uno solo. El Ministerio Público es uno solo. Lo que pasa es que para hacer más efectivas las funciones, ellos se dividen. Ahí tenemos un departamento de persecución administrativa, tenemos otro para el asunto de trata de blancas, etcétera, etcétera. Pero es un cuerpo, o sea, ellos tienen que velar, y así lo establece la ley, velar por sancionar el delito, cualquiera que sea. Y ellos tienen la facultad de, doctor, de hacerlo. Usted como vocero se encargue, ¿verdad? Y otros voceros, de poner bien en claro eso. Hay un procurador electoral que se maneja, que es designado para esa ocasión, ¿verdad? En el proceso anterior, recuerdo que era la señora, creo que Gisela Cueto, algo así, la procuradora, con las manos peladas, sin equipo, porque aun cuando el Ministerio Público sea uno solo, se supone que el día de las elecciones debe el Ministerio Público como tal, estar al servicio del proceso electoral. Y donde quiera que aparezca una denuncia,
ir a perseguirla, pero un procurador electoral que esté, no sé si en la Procuraduría o en ese día está en la Junta Central o dónde está ese día, no tiene equipo, no, que yo sepa, no tiene equipo. Entonces, ¿cómo se va a enterar de los focos de violaciones que hayan en distintos puntos del país? O sea, habría que instruir, primero crear cuerpo, no, disponer del cuerpo al servicio de la procuradora o procurador electoral. Y entonces esa persona darle instrucciones a la policía electoral para que aprenda a la persona, digo aprenda no, agarre preso al que esté violando la ley electoral, al que esté negociando con cédula y demás. Se supone que es así. Ahí quien debe tomar la iniciativa, porque es prima facie quien está llamada a que se cumpla la policía electoral, la ley de régimen electoral, no, la misma Junta Central Electoral, porque la Junta Central Electoral debe trabajar en coordinación con el Ministerio Público, porque la que está llamada a velar por el buen desarrollo del certamen electoral y a que se respete todo lo previsto en las leyes, es la Junta Central Electoral. Pero tiene, como le dije, que trabajar en coordinación con el Ministerio Público. Amén de los observadores, tanto nacionales e internacionales, que intervienen en el certamen. O sea, entonces doctor, los observadores o veedores nada más están para ver y ven en el lugar que está, que estén ellos, no necesariamente que esté el problema. El asunto está, ellos pueden, generalmente lo que hacen es que rinden un informe y ya el palo está dado. Estamos hablando de que esto es una labor de prevención y de educación, de información y de coordinación. Eso que usted plantea, una reunión, yo diría, a solicitud de los partidos políticos para que no vuelvan a darle el palo acechado, yo diría, es una reunión de los partidos políticos con la Junta, para que la Junta se junte con el Ministerio Público y con el comandante de la Policía Electoral, para que baje esa línea a sus agentes en los distintos centros de votación, que se supone que hay un presidente de mesa, pero ese presidente de mesa de la Junta Central Electoral, los representantes de la Junta en cada mesa, debe tener las instrucciones y debe al mismo tiempo estar en capacidad de recibir las denuncias de ciudadanos o de partidos políticos para que se actúe cuando hay una compra de cédula, cuando hay gente que tiene vehículos como fueron en días pasados con jipetas. Director, usted tiene ahí algunos bultos que no estaban tapados, eso era descubierto totalmente, con cédula, con fardos de dinero, jipetas blancas, jipetas de todos los colores, entregando dinero y comprando. Entonces, eso es un delito como usted planteaba. Claro. Entonces, hay un personal que hay que habilitar con la disposición de perseguir esas violaciones. Si no aparece nadie, lo ven y ya, o los veedores u observadores toman nota y cuando hacen una rueda de prensa lo denuncian y el violador ya hizo su problema, su desastre. Sí, por eso yo le hablé a usted que en prima facie la Junta Central Electoral, en coordinación con el Ministerio Público, mire ahí al frente, amén, mire ahí al frente, doctor. Sí, amén. Yo le pregunto. Amén de las observaciones que hacen estos organismos. De hecho, ya hay un informe dado por la Organización de Estados Americanos. Ajá, ¿y qué vamos a hacer con bueno, eso? ese informe. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, ese informe. Un informe, ya pasó las elecciones. Sí, no, pero, y el PRM se fue adelante. El presidente de la Junta Central Electoral dijo que eso que se hizo en febrero no se va a volver a repetir en mayo. Lo que se hizo en febrero no se va a repetir. No se va a repetir en mayo. ¿Y cómo le cayó eso a usted y a los partidos políticos en sentido general? No, es que nosotros no vamos a permitir. Nosotros vamos y estamos actuando de manera institucional para que la Junta Central Electoral,
para que el Ministerio Público juegue su rol, el rol que le da, que le faculta la ley, la Constitución. Ahora nosotros, como partido político organizado del sistema, nosotros no vamos a permitir, y estamos creando equipos a todos los niveles, para que cuando sucedan cosas así como las que sucedieron en febrero, nosotros vamos a tomar los correctivos del lugar. Lo correctivo nada más es la denuncia, porque ustedes no tendrían capacidad de decisión en ese momento y de acción. Solamente la denuncia. Bueno, la denuncia. Bueno, fíjate cuando... Es un tema, doctor, yo insisto que eso hay que trabajarlo antes de... Es un tema delicado que se debe trabajar antes de, como usted dice, pero usted sabe que ahí los ánimos, las pasiones, cuando el pueblo se está viendo burlado por un gobierno que quiere quedarse ahí a como dé lugar. ¿Usted cree que se quiere quedar el gobierno? No quedarse, no. Óigame, eternizarse en el poder. Entonces está dispuesto no a comerse uno o dos tiburones podridos, no. Este presidente está dispuesto a comerse una docena de tiburones podridos para mantenerse en el poder. A como dé lugar, ahora nosotros llamamos a las instituciones encargadas de hacer velar la correcta, el correcto procedimiento el día de las elecciones. Ahora, nosotros vamos a estar observando. Nosotros no vamos a permitir que en el entorno de un colegio se ponga un puesto de compra de cédula, como lo que sucedió ahora en febrero. Nosotros no vamos a permitir eso. Y si la policía, si el Ministerio Público, si la Junta no toma los correctivos del lugar, bueno, el pueblo sabrá lo que hacer. O sea, nosotros no vamos a incitar a que se viole la ley. Pero imagínese usted, este pueblo que se está viendo burlado en el libérrimo ejercicio de su voluntad, que es el derecho al voto, lo que puede suceder en diferentes puntos del país. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Por eso estamos haciéndole un llamado a la Junta Central Electoral y al Ministerio Público independiente, porque la policía es un auxiliar del Ministerio Público. El encargado, el jefe policial encargado de los asuntos electorales ese día es un subordinado del Ministerio Público. Pero esa gente, si no recibe las instrucciones del lugar, no hacen nada o se hacen de la vista gorda. Si no reciben las instrucciones... Bueno, por eso estamos haciendo un llamado a las más altas instancias del Ministerio Público, a las más altas instancias del Ministerio Público, para que dé las instrucciones del lugar y para que ellos estén al tanto, sirvan como veedores ese día de lo que está aconteciendo en todo el país. Como si volvemos a decir o insistimos en que el Ministerio Público es uno solo, yo creo que ese día, en vez del resto del Ministerio Público, el que no tenga que ver directamente con la designación del procurador o la procuradora electoral, debería integrarse en cuerpo completo, el cuerpo completo, integrarse al proceso electoral y andar diseminados por el país, yo diría, recibiendo las denuncias que pudieran aparecer, porque yo diría que es muy bueno tirarle la cuava a un procurador que no tiene estructura directamente de corregir y aplicar la ley sin tener las posibilidades de hacerlo. Entonces, hay otro tema, doctor. Yo no sé. Pero ahí mismo, eso es simple, licenciado Encarnación. La Procuradora General de la República solo debe dar instrucciones al respecto. Y todo el cuerpo del Ministerio Público
ejerce ya lo que la ley les reconoce, que es donde ellos sean testigos de que se está cometiendo una infracción a la ley, ellos accionar y darle las órdenes correspondientes a la policía electoral como auxiliar del Ministerio Público en todos los casos. Y entonces ahí no hay ningún tipo de... Pero eso tiene que partir de una orden clara, precisa, de la Procuradora General de la República. Claro, en coordinación con la Junta Central Electoral, que es la que debe ser garante naturalmente, de que no se viole la ley, de que se cumplan las reglas de juego en sentido general. Deben trabajar. Vamos, doctor, casi. Por eso le dije, licenciado Encarnación, al principio, que tanto la Junta como el Ministerio Público deben trabajar coordinados para que esos hechos ilícitos no vuelvan a repetirse. Vamos casi a la pausa, pero antes de eso, para ya cerrar esa parte de las violaciones electorales, a la ley electoral, me gustaría una opinión suya sobre el siguiente aspecto que también se dio en el proceso recién pasado, el activismo en torno a los centros de votación patrocinado por los representantes de los partidos, que con un letrero, yo publicaba que con un letrero que le cubría desde el hombro hasta el ombligo, y incluso con caras de candidatos y la exhortación a votar. A mí se me ocurre pensar, y usted como abogado, ¿no cree que lo conveniente sería que la acreditación de los representantes de los partidos políticos fuera unificada, dada por la propia Junta Central Electoral, donde hubiese un carnet, una autorización, una identificación, claro, pero que fuera uniforme, que el que tenga la acreditación como delegado del partido, representante de qué sé yo, qué cosa del partido, en los centros de votación, sencillamente sea el nombre, pero que incluso con el logo pudiera ser el logo del partido, no digo que no, pero no las caras y sobre todo el tamaño de las caras. Aquí hubo candidatos donde en las proximidades de determinados centros de votación, candidatos que pusieron unos letreros parecidos del tamaño de un edificio. Se atribuyó que en alguno de esos ejemplos estaba la candidata a repetir en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces, ese tipo de cosas también. Un letrero frente a de propaganda política frente a un centro de votación debe ser retirado. Y sobre todo, esa entrar y salir de gente con letreros que le tapaba el pecho entero diciendo vote por fulano en los centros de votación. Pero yo creo que solamente eso se ve aquí en este país. Eso tiene que ser prohibido. Estoy totalmente de acuerdo con usted, licenciado Encarnación. Todo eso que forma parte del certamen electoral, que son todas esas actuaciones que se dan el día de las elecciones, tiene que ser regulado por el órgano rector, que es la Junta Central Electoral. Sí, pero tiene que ser reclamado por los partidos políticos y a tiempo. ¿Usted recuerda aquellas elecciones que participó cuando al expresidente Fernández le hicieron el fraude en la parte inicial? Como era solo, era doliente, los otros se quedaron callados. Pero después cuando vinieron las presidenciales que querían repetir... Las municipales. En las municipales, pero después... Perdón. No, pero no fue recientemente, fue en el proceso anterior, me refiero. Cuando aquel gran fraude, donde usted no recuerda, donde al actual jefe de la policía, en ese momento coronel, que era encargado de la avanzada del entonces candidato Luis Abinader, lo involucraron y que en un proceso de fraude y a un técnico de Claro, que yo soy de lo que entiendo que era al revés. Ellos lo que estaban allí era descubriendo el fraude que estaba en pie. Y eso, bueno, en la primera parte dejaron solo la denuncia a Leonel Fernández con la denuncia y bueno, se salieron con la suya. Pero después ya cuando vinieron a las presidenciales, cuando el asunto estaba en juego, acuérdense que hubo que ya eso afectaría a todos los candidatos, especialmente a los que se suponían que en ese momento iban a ir al poder. Se armó el lío y entonces
hubo que suspender las elecciones en la primera parte. ¿Te recuerdas? Las municipales. Fueron las municipales, bueno, Sí. pero se suspendió el proceso electoral. Sí, claro que sí. Bueno, fue en las primarias que le hicieron el fraude a Leonel Fernández. Sí. Y entonces después, pero bueno, cuando el pleito se echa entre todos y cuando es el poder, el control del poder político lo que está en juego como en ese momento, entonces usted vio después como se volteó la tortilla, se suspendieron las elecciones, que alguna gente criticó eso estuvo bien suspendido, porque si no se suspende eso, iban a repetir el fraude ahí. Claro. Eso era lo que iba a pasar. Claro. Mire que todavía estos tiempos hablando de fraude, O sea, yo creía que ya eso eran tiempos superados. Que en principio, licenciado Encarnación, el PRM no creía en la denuncia que había hecho Leonel Fernández. Hasta que no lo iba a perjudicar a ellos. Sí. Entonces ahí se dieron Sí, cuenta. entonces ellos se dieron cuenta fue cuando le sucedió a ellos. Ahí fue que ellos reaccionaron. Bueno, con su anuencia, vamos a la primera pausa. Director, disponga. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Este es un momento trascendental en la vida nacional, es una causa que tenemos que asumir y al asumir esta causa obviamente hay una pasión, la pasión de construir una nueva patria, una patria moderna, una patria democrática, justa, equitativa, incluyente, la patria moderna que todos hemos soñado, la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella, de los grandes patriotas de la República Dominicana. Así que te invito a esta República Dominicana del siglo XXI a ser parte de la historia que construimos todos en beneficio del pueblo dominicano. Señores, seguimos nuestra conversación con el doctor José Manuel Jerez. Él es miembro del Consejo Consultivo de la Fuerza del Pueblo. Y con él estamos conversando, como es natural, todo lo atinente al proceso electoral recién pasado y las expectativas respecto al que viene, el de mayo, que ahí es donde se centra la mayor atención. Que, por cierto, algunos que dijeron que, bueno, de febrero dependía lo de mayo, han olvidado que generalmente, aquí por historia, ya el desenvolvimiento histórico,
generalmente las votaciones municipales no despiertan, no concitan el interés de las presidenciales. ¿Qué usted cree que puede pasar en el proceso venidero si uno, además de tener esos referentes históricos, proceso tras proceso, también ver lo que pasó en las elecciones municipales y las advertencias que han hecho algunos candidatos? Por ejemplo, vimos un spot del presidente Fernández con manga remangada y todo, donde él decía que ahora con él era que había que hablar, que ahora había que hablar con él. Y más adelante decía que ahora era que comenzaba, para no decir la pelea, ahora era que la pintura era dura, para irnos a un spot por ahí de hace un tiempo. ¿Su opinión sobre ese aspecto? Sí, fíjese, estoy de acuerdo con usted. No hay una vinculación y eso ya ha sido explicado, expuesto detalladamente por los principales expertos en la materia. No hay una vinculación entre las elecciones locales, las elecciones municipales y las elecciones presidenciales. Son dos escenarios diferentes. Y más... Pero dan motivo para el envalentonamiento o el entusiasmo. Bueno, y quizás del otro lado también puede tumbar ánimos. Bueno, eso es... O desmotivar. Sí, por eso fue el empeño, sí, crear una percepción que puede influir en el ánimo del votante, simple y llanamente, pero no es que hay una vinculación, que lo que pasó en febrero determina lo que va a pasar en mayo. Eso es falso, eso no es así, y ya eso en las redes podemos ver a varios expertos que se han pronunciado sobre ese asunto. Entonces, tomado lo correctivo del lugar, que la Junta Central Electoral juegue su papel, juegue su rol, que no se perciba que ha entrado en complicidad con el partido de gobierno. El Ministerio Público hacer lo propio. Los partidos del sistema, específicamente los partidos de oposición, hacer el trabajo que tienen que hacer el día de las elecciones. Tomando esos correctivos, sin lugar a duda, licenciado Encarnación, que si el gobierno, con todo lo que hizo en febrero, ya demostrado, inclusive en el mismo informe que rindió la Organización de Estados Americanos y también Participación Ciudadana, si con todos esos millones y millones de pesos para comprar una abstención y llevar comprar una abstención. Sí. Fue comprada. Sí, comprada. Porque fíjese cómo fue... ¿Cómo funcionó? Fíjese, le paso a explicar, fíjese. Después de las elecciones, en la semanal que da el presidente en el Palacio, un periodista le hizo la siguiente pregunta. La ciudadanía y los organismos internacionales se quejan de la gran abstención que hubo en las elecciones pasadas. Y la respuesta del presidente fue, bueno, nosotros llevamos toda nuestra gente a votar. Si los demás partidos no lo hicieron, eso es asunto de ellos. Se le escapó esa, pues esa fue, porque... No, perdón. Se le escapó esa porque esa fue un arma de doble filo para los fines. Porque cuando él dijo, nosotros llevamos nuestra gente, sí. Si los demás no la llevaron la suya, ese es su problema. ¿Qué pasa? Entonces se midió, llegó a un techo y se midió el tamaño entonces del partido oficial. Parecería... Pero eso fue así, licenciado, porque la misma Farideh Raful, después de ese pronunciamiento, en un programa matutino... Enmendó la plana. No, repitió lo mismo.
Dijo que ellos llevaron toda su gente a votar. Lo dijo días después en un programa muy oído por la mañana. Eso está ahí en YouTube. O sea, ellos con su padrón ubicaron toda su gente y la llevaron a votar, cogieron el padrón de los principales partidos de la oposición, muy especialmente a la Fuerza del Pueblo, y como la consigna de la Fuerza del Pueblo y de los partidos de oposición era, cojan todo lo que le den y voten en contra o por quien dicte su conciencia. Para que eso no sucediera, ellos lo que hicieron fue, no, te voy a comprar la cédula, y eso se vio, eso está ahí. Bueno, usted acaba de pasar un fragmento de un video sobre eso. Yo quiero, te vamos a comprar, yo quiero ver si el director me consigue. Te vamos a comprar. Perdón, doctor, si el director me consigue donde había un fardo de cuarto, unas cajetas llenas de dinero, de ese día, lo hemos pasado aquí. Pero mire, hubo una familia ahí en La Paz, en el Sánchez La Paz, una familia completa, entre hijo, padre y familiares, que ellos llegaron y le dieron a esa familia 193,000 pesos. 193,000 pesos. ¿Para hacer qué con ese dinero? Para que le entregaran la cédula con la condición de ellos entregársela en la noche, devolvérsela en la noche. Personas que ellos ya lo tenían ubicada, que estaban dentro del padrón de los partidos de oposición. Pero eso era para que no pudieran votar. Para que no pudieran votar. Ellos llevaron toda su gente a votar e impidieron, mediante la compra de la cédula, que los simpatizantes y los miembros de los partidos de oposición votaran. Por eso es la gran abstención, que ni siquiera en la época de la pandemia eso se vio aquí en este país. Entonces, retomando el tema, en condiciones normales, y hacemos un llamado a la Junta Central Electoral para que emita a esas personas que entregaron su cédula y muchos que la han perdido, que en este lapso de tiempo se les pida su respectivo duplicado para que esa abstención no se vuelva a repetir, porque tenemos entendido, licenciado, que a muchas de esas personas no se le ha devuelto su cédula como se le prometió. O sea, que era el domingo en la noche. Esa gente entonces pudiera no votar cuando van a buscar, le dijeron que no, que ese dinero se le dio, pero es para entregarle la cédula después de las elecciones de mayo. Entonces, para evitar lo que sucedió, la Junta Central Electoral debe emitir a todo aquel que haya perdido su cédula o que no la tiene, sea por una razón o por otra, que ya la haya tenido, emitirle su duplicado. Porque si usted se fija, el día de la votación, tú solamente tienes que presentar tu cédula. A tu cédula no le hacen ningún tipo de marca. Entonces, ¿por qué el asunto? Porque los datos del elector están en el padrón, en cada mesa electoral. Tú presentas tu cédula y se te verifica y se te devuelve intacta. Pero si la Junta, yo lo que veo es si la Junta está inmersa en el proceso electoral propiamente, el hecho de ese día, que es un tema administrativo, estar sacando cédula, entregando cédula. No, está bien que ese día no se entregue, pero se puede autorizar, inclusive, que se emitan todas las copias de la cédula hasta 48 horas antes, o también se le puede dar instrucciones de que la persona pueda votar con una fotocopia. Con una fotocopia. Una fotocopia de la cédula, porque los datos del elector están en el padrón. Y la cara del votante está ahí. Claro.
Y a la cédula no se le hace nada. Doctor, porque recuérdese que hace mucho tiempo, licenciado, usted recuerda que a la cédula se le hacía un hoyo. Sí. Pero ya no. O sea que si tú tienes intención y si la cédula fuera determinante para tú repetir el voto en otro sitio, Claro. pues tú te vas con esa cédula intacta y voto en otro sitio. O sea que eso te deja dicho que la cédula en sí misma no es un documento determinante para tú repetir de nuevo el voto. Para repetir, porque para Sí, votar sí es sí, determinante. sí, para votar sí, pero no para repetir. Lo que yo no entendí, doctor, ¿cómo fue qué medidómetro usaron para el dato aquel de las 600,000 cédulas supuestamente compradas? Yo sé que se compraron, era un mercado persa lo que había, pero ¿quién midió eso cuando se estaba comprando y vendiendo desde algunos automóviles que se parqueaban en las inmediaciones, algunos grupos que se situaban en los alrededores de los centros de votación, que yo no sé por qué no había un reclamo de, bueno, ¿qué ustedes hacen ahí? El que no tenga que ver con la votación propiamente, se me van de ahí. O sea, eso debió haber sido. Pero ¿quién sacó o determinó el dato de las 600,000 cédulas? ¿Cómo se contó eso? Sí, es como usted dice, es un estimado. Porque no es un número exacto. Pero se puede, porque como le dije... Ya yo veo, eso fue al ojo por ciento. No. Pero lo que no fue al ojo por ciento, director, repítame otra vez, unos bultos tapados que habían ahí, otros no tan tapados, que el doctor estaba inmerso en la conversación ahorita y no lo vio. Mírelo ahí. Dele un poquito de vuelta al video para que, vamos a ver, déjelo correr, para que veamos los faldos de cuarto. Mírelo ahí. Mire. Eso es dinero que se utilizó. ¿Y usted cree que esos hechos? Doctor, eso es dinero, eso no Sí, es papel. pero usted cree entonces, Yo lo que quisiera que usted me dijera, perdóneme doctor, lo interrumpo a propósito. Yo quisiera que usted me dijera, o por lo menos, qué sé yo, si tiene alguna idea de ese dinero, la procedencia de ese dinero, porque ese dinero tiene que ser auditado, ese dinero tiene que salir de algún lado, si sale de algún lado legítimo, tiene que ser auditado. Entonces, ¿y cómo se reporta después el consumo de ese dinero? ¿O se justifica la salida de ese dinero? Lo que usted puede estar seguro es que no sale ni del bolsillo de Luis Abinader, ni del bolsillo de José Ignacio Paliza, ni de ningún miembro prominente del PRM. Pero a lo mejor ese no es dinero del Estado y no se están cogiendo nada, qué sé yo. ¿De dónde? ¿Cómo se puede? Yo, la pregunta que me hago, licenciado. Porque si no es del Estado y están acusando injustamente a... Fíjese, usted me está enseñando todo ese dinero, que eso puede ser corroborado, y fue corroborado por muchísimas personas que fueron testigos. Mire, hay hasta videos de eso. Pero, ¿y las drogas que se intercambiaron en los barrios? Ah, pues hubo drogas. Sí. Hubo medio gramo, sí, claro. Todo eso está... Para pagar en especie. Claro. Entonces yo le pregunto a usted... Se pagó en especie. Entonces yo le digo a usted, y esas infracciones son de la exclusiva competencia de una supuesta policía electoral que se forma para el día de las elecciones. No. Todo eso que usted me ha mostrado, más lo que nos ha llegado a nosotros, a todos, eso de la competencia del Ministerio Público en su conjunto como cuerpo, porque son delitos y no son simplemente delitos electorales, porque el tráfico de drogas no es un delito electoral. Eso que usted demostró ahí, doctor, no es un delito electoral. Yo sigo cayendo en lo mismo. Si el procurador electoral está en su poltrona ya, ¿cómo se va a dar cuenta que está pasando eso en un... si no hay una denuncia, si no hay una querella, tendría entonces que desplazarse? Usted dice que el Ministerio Público... Retomamos de nuevo. La Junta Central Electoral debe trabajar en coordinación con el Ministerio Público, más específico. Y el Ministerio Público con la Policía Auxiliar. Román Jaque Liranzo, como vocero oficial, como representante legal de la Junta, debe trabajar en coordinación
con la magistrada Miriam Germán, ambos cabeza de dos organismos clave para garantizar la transparencia, el debido proceso. Usted me ha dejado fuera el día de las elecciones. Me ha dejado fuera entonces, a la fuerza pública que la encabeza el director de la policía electoral. Es que la policía es un auxiliar del Ministerio Público, cumple orden del Ministerio Público. Quería caer. Cumple orden. Claro que sí. Entonces, cumple orden. Claro que sí. El Ministerio Público, la policía, no importa el rango que tenga. Es un auxiliar. Es un auxiliar del Ministerio Público. Cumple las órdenes, las instrucciones que le da el Ministerio Público. Por eso es que yo le digo a usted que el asunto está en una correcta coordinación entre esos dos órganos, la Junta Central Electoral y el Ministerio Público, pero más específicamente aún, lo que componen la cabeza de esos órganos. Porque si la Procuradora General de la República da instrucciones a todos los fiscales del país, del país entero, pues ellos, donde ellos constaten que se está cometiendo una infracción, no importa el tipo de infracción que sea, van a actuar. Vamos a la segunda y última pausa, doctor, pero los fiscales están sentados ese día. No se consideran fiscales electorales, están en su caso de vacaciones ese día. Bueno, no deberían estar. Pues entonces el Ministerio Público está siendo cómplice de la tropelía que está cometiendo el gobierno. Entonces, ese Ministerio Público no es independiente. No el gobierno, porque el gobierno está ese día de vacaciones. Ah, sí. Es el día que el gobierno está más ocupado. Ah, bueno, vámonos a la pausa. Ocúpese, director, también. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Cuando pensamos en el futuro de Santiago, buscamos líderes comprometidos y con experiencia. Hoy quiero hablarles sobre Demóstenes Martínez, mi amigo. Desde muy temprana edad, Demóstenes ha servido a su pueblo con capacidad. Como regidor y diputado, impulsó numerosas iniciativas en beneficio de todos. Demóstenes es un hombre honesto y con sólidos valores. Su habilidad para recordar a cada persona que conoce muestra su respeto y su atención hacia los demás. En una ocasión, en un acto comunitario, vi cómo Demóstenes Martínez hablaba con cada persona, recordando sus nombres y sus historias. A mí, eso me cautivó. Les invito a apoyar a Demóstenes Martínez para senador, no solo por su trayectoria, sino por su corazón y su compromiso genuino con nuestra provincia. Demóstenes Martínez no es solo un candidato, es la esperanza de Santiago. Unamos nuestras fuerzas y hagamos de esta esperanza una realidad. Es hora de actuar, es hora de elegir a Demóstenes Martínez, mi senador, mi amigo. Hablado nada más de política y falta mucho más. Ahora es que falta, pero faltan, dice el director, 4 minutos más unos par de minutos que él debe agregarle a eso, de los que muchas veces yo le he dado, entonces, o me han quitado. Entonces, no se puede quedar, porque usted es abogado, un atropello a un abogado en Neiva, el coronel de horca y cuchillo, dice que no le importa el director de la policía, que no le importa que él sea abogado, que no le importa que yo qué, insulte al abogado, al azar, y además, métamelo preso. Hoy se puede así, de que agarrarlo por la correa, métemelo preso porque al coronel le dé la gana. Esas son conductas que se suponían que ya estaban superadas. Son conductas de una época oscura que vivió la República Dominicana. Ese tipo de comportamiento. Por eso es que los psicólogos... Esos comportamientos son los que dañan una gestión de un jefe de policía. Atención, director de la policía, acuérdense que ustedes los angultearon todos y le doblaron un brazo cuando en las elecciones lo acusaron. Y el director de Relaciones Públicas de ese momento, el vocero, dijo, ese sujeto, siendo usted un coronel activo, en ese momento le dio ese calificativo. No deje que politicen la policía. Y además, ese tipo de coroneles dentro de la policía... ese tipo de coroneles son los que dañan la gestión de un jefe de policía. Se lo digo de buena fe, cójale el hilo. Y dicen los psicólogos que cuando se emite la conducta, se da el reforzante. Tradúzcame eso, doctor, que eso es muy técnico. Que eso no puede, que inmediatamente eso sale como salió a la luz pública, que fue un atropello. Hay un reproche del presidente del colegio de abogados. Sí, para allá vamos. Y una conducta totalmente anormal. No estamos hablando de un simple agente, de un raso, un cabo. Estamos hablando del coronel. No, los rasos estaban tranquilos ahí mirando. Del coronel. Y cuando dice tranquilo, lo agarran por aquí por la correa. Pero fíjese qué mensaje le está enviando ese jefe de esa dotación a todos sus subalternos. Entonces, por eso le digo a usted que inmediatamente eso se supo, inmediatamente se tenía que tomar los correctivos y que la ciudadanía se diera cuenta de que eso no se va a tolerar. Ese abogado, perdóneme, ese abogado le dijo, mire, la Constitución o la ley, le leyó muchísimos artículos ahí. A mí no me importa eso. Y le dijo, yo voy a llamar al director de la policía. A mí no me importa. O sea, no le importa nada al coronel. Todavía es coronel. Digo, todavía es comandante de Neiva. Todavía. Eso dio lugar a que el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el doctor Trajano Potentini, se pronunciara de manera enérgica de que casos como es, que se suponían superados ya en un estado de derecho, todavía estén sucediendo. Y pidió a la Procuraduría General de la República y a la misma policía que tomen carta en el asunto y que sancionen de manera ejemplar a este oficial para que conducta
como esa no se vuelvan a repetir. Yo creo que el jefe de la policía debe hacer una formación general y mandarle mensajes claros a sus comandantes para que no le dañen su hoja de servicio. Si no, no va a durar menos que una cucaracha en un gallinero, como diría el profesor Juan Bosch. Si se deja atollar el juego tan temprano. Director, ya usted llegó. El asunto no es solamente llegar, es mantenerse. Entonces, no permita que le dañen el juego, porque todavía faltan muchos innings, ¿verdad? Entonces, cosas como esas. Pero eso tiene que ser, tiene que leerle si no el catecismo, la tabla de las reglas de juego a la policía, a los comandantes, en una formación general. Bajarle una línea. No soy yo el que debo hacer eso, pero él es el que tiene que bajar la línea. Ahora, claro, si no baja la línea, las circunstancias se la van a bajar a él. Y comenzar a dar ejemplo. Claro. Porque no solamente tú ir a una posición, a ocupar esa posición, es que tú dejes una impronta. Claro. En esa institución. Que claro, tú la dejes mejor de como la encontraste. Claro. Pero la encontró buena. Él la encontró buena. Sí. Hoy no hay una reforma. Muy bien, gracias, la reforma. Sí. Sí. Ay, si yo dijera lo que me dijo un coronel, no lo estoy degradando, un general activo de la policía. Señores, no politicen la policía. No, y utilicen los mejores hombres. Pero por Dios. Doctor, el tiempo se acabó y el director es el que manda allí. Yo no me mando hasta que llegue el horario, pero después de ahí para allá asume él otra vez. Gracias, doctor Jerez, por estar con nosotros. Vamos a repetir esta conversación con el doctor José Manuel Jerez del Consejo Consultivo de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Vamos a repetirla a las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Y por supuesto, en las distintas plataformas vamos a subir el programa para que aquel que no tuvo la oportunidad de estar frente al televisor lo pueda ver. Gracias, doctor. No, gracias a usted, licenciado. Nos vamos, pero nos vemos.